Argentina despertó con una noticia que parece sacada de una película de guerra. Civiles comunes, desde este mes, podrán comprar armas de asalto. El decreto de Javier Milei permite por primera vez en 30 años que cualquier ciudadano pueda portar una carabina semiautomática como quien lleva una mochila. ¿Seguridad? ¿Caos? ¿Una provocación al sistema? Mientras unos celebran la libertad total, otros ven el principio del fin. Quédate hasta el final, porque en este informe te mostramos lo que los medios callan y lo que puede estallar en cualquier momento. Suscríbete ya y activa la campana. Esto apenas comienza. El 25 de junio de 2025, mientras los argentinos dormían pensando en inflación, tarifas y sobrevivencia, el gobierno de Javier Milei firmó un decreto que cayó como una bomba silenciosa. Un documento de apenas 5 páginas, publicado sin conferencia de prensa ni debate parlamentario, que desenterró un fantasma prohibido desde hace más de 3 décadas, el acceso libre a armas semiautomáticas para civiles. El texto modifica el anexo del RENAR, habilitando legalmente a ciudadanos comunes a comprar armas largas de uso militar, incluyendo carabinas, fusiles tácticos y pistolas automáticas con cargadores extraíbles. En otras palabras, el Estado ya no tiene la exclusividad del poder de fuego. Hasta hace pocos días, este tipo de armamento estaba reservado para fuerzas de seguridad o coleccionistas con licencias especiales. Ahora, basta una credencial de legítimo usuario, un examen psicológico básico y el deseo de autodefensa. Lo que antes era ilegal, ahora es una opción más en la góndola de los derechos individuales. El decreto se firmó en silencio. Pero el ruido no tardó en llegar. Mientras los medios tradicionales debatían sobre las consecuencias económicas del nuevo ajuste fiscal, en los foros de Telegram, grupos de tiradores deportivos y milicias libertarias, la noticia se viralizó como pólvora: ya es ley, podemos armarnos, es ahora o nunca. Las primeras imágenes de argentinos entrando a armerías en Mendoza, Córdoba y Salta comenzaron a circular esa misma tarde. Padres de familia, exmilitares, incluso jóvenes con gorras con la letra M, haciendo fila para preguntar precios de escopetas tácticas o fusiles tipo AR-15. ¿Qué busca Milei? Para sus aliados más cercanos, la medida es coherente con su visión de un Estado mínimo. El monopolio de la violencia debe desaparecer, dijo el diputado libertario Ramiro López, uno de los ideólogos del decreto. Queremos ciudadanos responsables, no súbditos desarmados. Pero otros ven en esto algo más oscuro. En medio de una sociedad cada vez más polarizada, con protestas violentas, cortes de rutas e incidentes en zonas rurales, liberar el acceso a armamento pesado puede ser una chispa en un campo seco. El problema no es quien compra un arma hoy, sino qué hará con ella mañana, advirtió la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esto puede terminar mal. Según datos de la Cámara Argentina de Armerías, las búsquedas online por rifles y carabinas aumentaron 520% en solo 48 horas. Las ventas ya están en alza, y muchas tiendas reportan lista de espera para modelos de asalto de calibre .223. La pregunta es simple y brutal. ¿Cuántos estarán armados el próximo mes? ¿Y qué pasará cuando las tensiones sociales exploten? Porque una cosa es cierta, la Argentina de hoy ya no es la del ayer. Y el sonido que se empieza a escuchar no es solo el de una nación despertando, sino el eco seco del metal cargado. Mientras los analistas en la televisión discutían si el decreto era constitucional o no, miles de ciudadanos ya estaban tomando una decisión mucho más simple: armarse. En una armería de Villa Carlos Paz, un hombre de 42 años observa un rifle semiautomático expuesto en una vitrina blindada. Su nombre es Martín Reynoso. Nunca tuvo problemas con la ley. No es coleccionista. Nunca disparó más que una pistola de aire comprimido en su juventud. Pero hoy, con el rostro serio y los papeles en la mano, repite ante la cámara: no quiero ser víctima. No más. Como él, centenas de argentinos comenzaron a justificar sus compras con un discurso cada vez más común: el miedo a la inseguridad, la desconfianza en las instituciones, la sensación de que el Estado ya no los protege. Y ahora, gracias a Milei, pueden hacer algo al respecto. Es nuestra libertad. Es nuestro derecho. Esa frase se convirtió en el lema no oficial del nuevo movimiento de autodefensa civil. En redes como X, ex Twitter, los hashtags #yo me armo y #libre y peligroso subieron al top 5 de tendencias nacionales. Algunos subieron fotos con sus nuevas armas, sonriendo. Otros, memes. Y unos pocos, videos entrenando en campos de tiro, al estilo miliciano. Uno de los más virales muestra a un grupo de 6 hombres en Santiago del Estero disparando con escopetas recortadas a botellas vacías colgadas en una cerca. El título: los vecinos ya no dependemos de nadie. Para los seguidores más fervorosos de Milei, esta medida es un acto de justicia libertaria. En sus palabras,
El Estado no puede decidir quién vive o muere desarmado en una esquina oscura. La posibilidad de defenderse se convierte en un símbolo de empoderamiento frente a un país que, según ellos, fue durante años gobernado por el miedo, la tibieza y la dependencia estatal. Grupos organizados como Legión Patriótica Federal, que antes operaban casi en la clandestinidad, ahora ganaron voz. En una transmisión en vivo desde Salta, su líder, un exgendarme expulsado en 2015, dijo: "Ahora sí comienza el verdadero orden. Si la policía no puede estar en cada cuadra, estaremos nosotros". Pero no todo es patriotismo y discurso elevado. En la Deep Web argentina, foros extremistas celebran el decreto como la oportunidad de armar células de resistencia y recuperar el control de los barrios. El peligro se disfraza de legalidad. La locura, de derecho adquirido. ¿Y el gobierno? Calla. O sonríe. Nadie en la Casa Rosada ha condenado estos discursos. Nadie ha puesto límites claros. Al contrario, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó en colectiva: "En un país libre, los ciudadanos deben poder protegerse sin pedir permiso". Este respaldo oficial ha sido interpretado por muchos como un guiño político a los sectores más radicalizados. Aquellos que quieren que Milei no solo destruya el viejo sistema, sino que le ponga una bala en la sien. Y mientras tanto, las armerías no dan abasto. En menos de 3 días, las ventas de carabinas Rage y Taurus se triplicaron. Varios comerciantes confirmaron que los pedidos llegan incluso desde zonas rurales sin antecedentes de violencia. ¿Qué se está gestando en la sombra de esta fiebre armamentista? ¿Una sociedad más segura o un polvorín listo para estallar al primer chispazo? La respuesta, quizás, esté en lo que suceda cuando un arma legal cruce su mirada con una emoción descontrolada. Y ya no haya vuelta atrás. Mientras las vitrinas de las armerías brillan con rifles nuevos, en los barrios populares la luz se apaga más temprano. No por falta de energía, sino por miedo. Miedo real, tangible, instalado en la piel como una humedad que no se seca. En Villa Lugano, una madre cuelga una sábana en la ventana para que no entren los destellos de la calle. Se llama Teresa, tiene 58 años y perdió a su hijo en un robo a mano armada hace 2 inviernos. Desde que escuchó sobre el decreto, no duerme tranquila. Ya no basta con tener miedo de los ladrones, ahora hay que tener miedo del vecino. En los trenes, en las escuelas, en los hospitales, la conversación es la misma. Nadie sabe quién se está armando. Nadie sabe quién comprará un arma mañana. Y sobre todo, nadie sabe en qué momento ese metal nuevo cambiará el curso de una discusión cotidiana. Como Teresa, organizaciones de derechos humanos, sindicatos docentes, médicos e incluso curas villeros han levantado la voz con una sola pregunta: ¿quién protege a los que no quieren armarse? Las primeras marchas contra la medida comenzaron tímidamente frente al Congreso. Mujeres con pañuelos blancos, carteles con frases como "no somos Texas" o "más libros, menos balas". Fueron ignoradas por la mayoría de los medios. Algunos periodistas incluso se burlaron de ellas, llamándolas histéricas del pasado. Pero el miedo no es histeria. Es memoria. En Argentina, todos recuerdan lo que ocurre cuando las armas salen del control del Estado. El horror de los saqueos del 2001. La represión en Puente Pueyrredón. Y más atrás, la dictadura, que armó a civiles para vigilar barrios peligrosos. Lo que se presenta como libertad, para muchos es el eco de una amenaza que ya se vivió. En una entrevista para Radio Nacional, la socióloga Laura Ferreró fue directa. El decreto no democratiza la seguridad. Democratiza la muerte. Desde el interior del país, intendentes de pueblos pequeños y comunidades rurales ya alertan sobre lo que están viendo en tiempo real. Vecinos organizando patrullas comunitarias sin aval de la policía. Comercios vendiendo balas como si fueran pilas. Y casos de amenazas con armas nuevas en peleas de tránsito, en discusiones familiares, en disputas entre vecinos. Una docente de Tucumán relató que 2 padres discutieron en la puerta de la escuela y uno de ellos sacó un arma recién comprada. No disparó. Pero todos los niños lo vieron. En Rosario, una adolescente de 17 años fue internada por crisis de ansiedad tras ver a su padrastro mostrar un arma durante una pelea doméstica. El arma era legal. El trauma, también. En menos de una semana, aumentaron los pedidos de ayuda psicológica en hospitales públicos, especialmente de mujeres y ancianos. Me siento desprotegida, como si cualquiera pudiera matarme y decir que fue defensa propia, dice Carolina, enfermera de un hospital en Morón. La violencia ya no necesita antecedentes. Basta un impulso. Y mientras Milei habla de libertad, centros comunitarios colocan trancas nuevas en las puertas. Porque no saben si quien entra busca ayuda o venganza.
Las comisarías recibieron más de 300 denuncias por exhibición de armas en vía pública en apenas 3 días. En algunos casos, los denunciados eran vecinos sin antecedentes, pero con un permiso de usuario legítimo recién aprobado. Un cura villero, el padre Marcelo, resume lo que muchos sienten. Cuando el gobierno le pone un arma en la mano al pueblo, no está dándole poder. Está lavándose las manos. Y cuando explote, será demasiado tarde. Los sectores más vulnerables saben que en este nuevo escenario no hay igualdad de condiciones. El que tiene un arma impone. El que no, obedece. Y el que duda, sobrevive como puede. El decreto prometía orden. Pero lo que está trayendo es un silencio espeso en las calles, como ese momento justo antes de un disparo. La tensión se respira. Y cada sombra ahora parece tener gatillo. Mientras el país arde en debates, temores y nuevas rutinas marcadas por la sombra de las armas, Javier Milei no retrocede. No titubea. No ofrece disculpas. Responde con fuego. El 26 de junio, en una entrevista televisiva con tono triunfal, el presidente dijo lo siguiente. ¿Por qué un ciudadano tiene que estar desarmado mientras los delincuentes están armados hasta los dientes? Basta de estado niñera. Basta de miedo inducido. Yo confío en la gente. Esa frase se volvió titular, meme y grito de guerra. Mientras medios internacionales comenzaban a hablar de la Argentina armada, Milei apareció en cadena nacional sin corbata, con un ejemplar del decreto en una mano y un cartel que decía, la libertad no se negocia en la otra. No vamos a pedir permiso para ser libres. Fue el centro del discurso. Y el comienzo de una narrativa incendiaria. Milei acusó a los críticos de tener alma de esclavos, llamó a los legisladores opositores cobardes disfrazados de estadistas, y se refirió a las marchas en contra como teatro llorón de los que nunca quisieron hacerse cargo de su propia defensa. Pero la parte que más escaló fue cuando, mirando fijo a cámara, afirmó: si algún delincuente se atreve a meterse con una familia armada, será su último error. Esta no es la Argentina del llanto, es la Argentina de la acción. Esa noche, en las redes sociales, sus seguidores se multiplicaron. Videos mostrando armas recién adquiridas, entrenamientos domésticos, frases como gracias por devolvernos el control. La narrativa del ciudadano soldado se había instalado. Y no había quien la sacara. Los diarios Clarín y La Nación publicaron encuestas online que mostraban cifras divididas. Un 41% de los lectores afirmaba que se sentía más seguro con el decreto, mientras que un 49% dijo tener miedo de una escalada de violencia. Y el resto, simplemente no sabía qué pensar. Mientras tanto, gobernadores de varias provincias exigieron la suspensión inmediata de la medida, alegando falta de consulta y riesgos graves para el orden público. Pero Milei, fiel a su estilo, redobló la apuesta. En un acto en Córdoba, frente a un auditorio repleto, gritó: el que no quiera portar un arma, que no la porte. Pero no se atreva a impedirle a otro que se defienda. ¡Viva la libertad, carajo! Los aplausos fueron ensordecedores. Las cámaras lo mostraban con una sonrisa desafiante, como si el caos fuera parte del plan. Como si, en el fondo, el desorden le diera combustible. Desde su equipo de comunicación, las estrategias son claras. Repetir que la inseguridad es responsabilidad de la vieja política. Presentar a los críticos como burócratas ineficaces. Y posicionar a Milei como el único líder con el coraje suficiente para romper el sistema. Pero lo que no muestran los discursos oficiales es lo que sucede en los hospitales, en los barrios, en las comisarías. Lo que no aparece en las cadenas nacionales son los primeros incidentes fatales. Un adolescente baleado por error por su tío en San Martín. Un comerciante que mató a un cliente tras una discusión por un vuelto. Una joven herida por un arma que el novio guardaba por seguridad. Ninguno de esos hechos fue mencionado por el presidente. Ninguno mereció un minuto de silencio. Porque para Milei, en este momento, el relato importa más que las consecuencias. Y el relato es claro: el argentino no debe esperar. Debe actuar. Debe armarse. Debe estar listo. Porque según el presidente, vivimos en guerra. Una guerra contra el delito, contra el miedo, contra el pasado. Y en esa guerra, el gobierno no va a entregar chalecos antibalas. Va a entregar balas. Argentina ya no es la misma. Desde el decreto, la línea que separaba al ciudadano del soldado se ha vuelto borrosa. Y lo más inquietante no es cuántos están armados hoy, sino cuántos más se armarán mañana. ¿Estamos más seguros? ¿O solo más peligrosos? En las calles, el miedo se mezcla con el orgullo. En los barrios, el silencio se confunde con la amenaza. Y en la política, las armas dejaron de ser metáforas. Son reales.
Están cargadas. Y están al alcance de cualquiera. Javier Milei, con una pluma y una firma, no solo cambió la ley. Cambió el pulso del país. Porque a partir de ahora, cada conflicto, cada robo, cada discusión, tiene el potencial de terminar con un disparo. ¿Hasta dónde llegará esta Argentina armada? ¿Quién cargará con la culpa cuando la primera tragedia salga en vivo por televisión? No hay respuestas claras. Solo preguntas afiladas. Y un decreto, que ya nadie puede desfirmar. Suscríbete para seguir cada nuevo giro de esta historia. Porque esto, lamentablemente, recién empieza.